¿Te has preguntado alguna vez cómo lograr que alguien piense en ti constantemente, sin tener que perseguirlo, rogarle atención o forzar una conexión? Quizás hay una persona que te interesa, alguien con quien compartiste momentos importantes, o alguien que simplemente parece haberte olvidado, y tú, en silencio, deseas que vuelva a pensarte, que te tenga presente, que no pueda sacarte de su mente. Pero aquí está la verdad incómoda. Cuanto más lo intentas desde la necesidad, más te alejas de lograrlo. Cuanto más buscas impresionar, agradar o llamar la atención, más te invisibilizas. Porque la mente humana no se conecta profundamente con quien la persigue, sino con quien la impacta. Y los estoicos lo sabían. Este video no es sobre manipulación, no es sobre juegos mentales, es sobre algo mucho más poderoso. Cómo vivir de tal manera que dejes una huella inevitable en la conciencia de los demás. No por lo que dices, no por cuánto te esfuerzas, sino por quién eres, por cómo te comportas, por la presencia que proyectas cuando ya no necesitas ser visto para sentirte valioso. Los estoicos como Epicteto, Marco Aurelio y Séneca entendían que la verdadera influencia no viene del deseo de controlar a otros, sino del dominio que uno tiene sobre sí mismo. Una persona que domina su mente, sus emociones, sus reacciones, no necesita pedir atención. La genera sin esfuerzo, porque su energía habla más fuerte que sus palabras. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir hoy. En este video, te revelaré el principio estoico que activa una presencia real y duradera en la mente de cualquier persona. Verás cómo tu comportamiento, tu silencio, tu coherencia y tu forma de retirarte, sí, incluso tu ausencia, pueden ser más poderosos que cualquier palabra dicha. Entenderás por qué algunas personas no logran olvidarte, incluso cuando ya no estás. Y por qué otras simplemente desaparecen, aunque lo hayan intentado todo. Porque no se trata de perseguir, se trata de construir. No se trata de gustar, se trata de dejar una impresión tan profunda que incluso el silencio se vuelve presencia. Esa es la magia del estoicismo, convertir la calma en poder y la indiferencia estratégica en una forma de atracción inconsciente. Este mensaje es para ti si alguna vez te sentiste ignorado, si te preguntas por qué no puedes permanecer en la mente de alguien que te importa, o si estás cansado de buscar validación en lugar de proyectar valor. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Escribe en los comentarios esta frase como un compromiso contigo mismo. Mi presencia habla más que mis palabras. Hazlo no solo como una participación simbólica, sino como una declaración de cambio. Porque a partir de hoy, vas a dejar de perseguir para empezar a impactar. Vas a dejar de explicar para empezar a inspirar. Vas a descubrir que la mejor forma de estar en la mente de alguien es vivir de forma que esa persona no pueda sacarte del alma. Este no es un truco, es filosofía aplicada y puede cambiar para siempre tu forma de relacionarte con los demás y contigo mismo. Epicteto decía, si deseas influir en alguien, comienza por dominarte a ti mismo. Esta frase tan simple y directa encierra el principio más poderoso para generar presencia en la mente de cualquier persona sin esfuerzo. Porque la influencia real no nace del control, sino del impacto. Y el impacto no viene de las palabras bonitas, ni de los gestos exagerados, ni del drama emocional. Viene de la coherencia silenciosa, de la fuerza interna que irradia una persona que no necesita ser notada para ser recordada. Imagina dos tipos de personas. La primera está constantemente pendiente del otro. Responde rápido, busca agradar, adapta su personalidad para encajar. Se preocupa por ser recordada. La segunda vive centrada.
No suplica atención, no se desvía de su esencia, actúa con firmeza y serenidad. ¿A cuál recordarías más? La respuesta es obvia, porque lo que realmente queda grabado en la mente no es la insistencia, es la consistencia. Los estoicos no buscaban destacar, pero destacaban sin querer. No buscaban llamar la atención, pero eran recordados por su manera de vivir, por su forma de hablar, por la calma con la que enfrentaban incluso las peores tormentas. Y es esa calma, esa seguridad silenciosa, lo que deja una marca en los demás. Séneca lo expresó con claridad. El alma que se domina a sí misma tiene un brillo que no puede ocultarse. Eso es lo que atrae. Eso es lo que queda en la mente de otros. Cuando dejas de intentar impresionar y empiezas a ser plenamente tú, algo cambia. Dejas de estar en la periferia emocional de los demás y empiezas a ocupar un espacio más profundo, el de lo auténtico, lo raro, lo inolvidable. Entonces, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Empieza por observarte. ¿Estás actuando para ser recordado o para ser tú mismo? ¿Estás forzando interacciones o permitiendo que tu esencia haga el trabajo? Porque cuanto más forzado sea tu intento de ser importante para alguien, más invisible te vuelves. Pero cuando simplemente vives con integridad, cuando no alteras tu curso por miedo a ser olvidado, cuando no suplicas atención, ahí es cuando más poder tienes. Aquí va una práctica estoica. La próxima vez que sientas el impulso de enviar un mensaje solo para que no te olviden, detente. Respira. Pregúntate, ¿lo hago desde el deseo de conexión o desde el miedo al olvido? Si la respuesta es miedo, no actúes. Observa. Mantén el silencio. Y luego, enfócate en ti, en tu desarrollo, en tu presencia. Porque el silencio que nace desde el centro es muchas veces más poderoso que 1000 palabras ansiosas. Marco Aurelio entendía esto como nadie. Era el hombre más poderoso del mundo y sin embargo vivía con humildad, sin buscar aprobación. Su influencia no venía de su título, sino de su carácter, de la forma en que mantenía la calma cuando todo ardía, de su disciplina silenciosa. Y esa es la energía que, aunque pasen los siglos, aún se siente. Recuerda esto. Una persona con dominio de sí misma nunca pasa desapercibida. Incluso en ausencia, su esencia permanece. Incluso en el silencio, su memoria resuena. Porque la mente no retiene a quien la presiona, sino a quien la transforma. La mayoría de las personas cree que para estar en la mente de alguien hay que estar constantemente presente. Enviar mensajes. Aparecer, insistir, recordar que existes. Pero los estoicos sabían que la presencia real no es cuestión de frecuencia, sino de profundidad. No se trata de cuántas veces te ven, sino de qué tan profundamente te recuerdan cuando ya no estás. Epicteto insistía en que lo que está en tu control es tu carácter, no la reacción del otro. Y ese carácter, cuando es firme, auténtico y sereno, tiene un efecto curioso. Se vuelve inolvidable. Porque la mayoría de la gente actúa desde la ansiedad, desde el deseo de aprobación, desde la necesidad de reconocimiento. Y cuando alguien rompe ese patrón, cuando alguien actúa sin necesidad, sin desesperación, sin doble intención, se convierte en un imán silencioso. Piensa en alguien que hayas admirado o que haya dejado una marca en ti. No lo recuerdas por cuántos mensajes te envió. Lo recuerdas por su forma de mirar, por cómo te hacía sentir, por la seguridad que proyectaba, por la forma en que vivía sin tratar de convencerte de nada. Eso es lo que el estoicismo cultiva. Una presencia tan firme que incluso el silencio tiene peso.
Marco Aurelio nunca necesitó demostrar su poder. No caminaba con arrogancia, no hablaba más de la cuenta, no buscaba atención, pero su sola manera de estar era suficiente para generar respeto, admiración y memoria duradera. Porque había una coherencia entre su pensamiento, su palabra y su acción. Y esa coherencia, en un mundo lleno de máscaras, es profundamente atractiva. Aquí es donde muchos fallan. Creen que necesitan estrategias para permanecer en la mente del otro. Pero lo que necesitan es presencia interior. Porque una persona que está realmente presente en su vida, en sus principios, en su propósito, no necesita rogar espacio en la mente de nadie. Se convierte en una referencia inevitable. En alguien que, aunque no hable, deja eco. Y ese eco no se genera con presión, se genera con impacto. Y el impacto no es resultado de la intensidad, sino de la autenticidad. Aquí va una práctica estoica que puedes aplicar. Durante los próximos días, en vez de buscar cómo aparecer en la vida de alguien, enfócate en elevar tu forma de estar en la tuya. Mejora tu rutina, cuida tu lenguaje, pule tus reacciones, afina tu carácter. Hazte alguien que no necesita decir, piensa en mí, porque inevitablemente lo hacen. Séneca decía, nada es más poderoso que una vida vivida con virtud. Y no se refería solo a la moralidad, sino a la fuerza silenciosa de quien vive de forma íntegra. Esa es la verdadera influencia. Esa es la raíz de la presencia que no se olvida. Porque cuando alguien piensa en ti, no lo hace por lo que dijiste. Lo hace por cómo lo hiciste sentir. Por cómo te mantuviste fiel a ti mismo. Por cómo te alejaste sin rabia. Por cómo supiste guardar silencio con elegancia. Por cómo brillaste sin hacer ruido, eso es lo que permanece. Y eso es lo que puedes empezar a cultivar hoy. Uno de los principios más contraintuitivos del estoicismo es este. A veces, tu ausencia tiene más fuerza que tu presencia. Y no se trata de juegos emocionales. No se trata de desaparecer para manipular. Se trata de comprender que lo que realmente deja huella en la mente de alguien no es tu insistencia, sino tu capacidad de retirarte con elegancia, con poder, con un silencio que no suplica, pero tampoco olvida quién eres. Epicteto decía, no pongas tu valor en manos de quienes no saben lo que tienen delante, y muchas veces, la razón por la que no logras permanecer en la mente de alguien es porque te has mostrado desde la necesidad, desde la urgencia, desde el miedo a ser olvidado. Y eso no impacta, eso desgasta. Pero cuando decides detener esa dinámica, cuando das un paso atrás no desde el rencor, sino desde la conciencia, algo cambia. Te haces notar no porque grites, sino porque tu ausencia se convierte en una pregunta silenciosa en la mente del otro. ¿Por qué ya no está? Y esa pregunta solo nace cuando tú has dejado una impresión sólida, cuando no te fuiste desde la herida, sino desde la fuerza. Marco Aurelio lo entendía muy bien. En sus meditaciones escribía sobre la importancia de retirarse a uno mismo, de no estar disponible todo el tiempo, de no responder automáticamente a los impulsos externos, porque el que se contiene, se construye, y el que se construye se vuelve presencia incluso cuando está lejos. No se trata de volverte frío, se trata de volverte claro, de darte cuenta que muchas veces cuanto más insistes, más te diluyes, y cuanto más te eliges, más te fortaleces, porque quien vive desde la necesidad se vuelve olvidable. Pero quien vive desde la plenitud se convierte en una figura inolvidable. Aquí tienes un ejercicio estoico que puede transformar tu percepción. Observa a las personas que más han marcado tu vida. ¿Qué tenían en común? No eran las más insistentes, eran las más auténticas, las más firmes, las más íntegras,
las que podían estar pero también podían irse sin romperse. Y eso es lo que se queda en la mente. El equilibrio emocional, la calma, la solidez de carácter. Séneca escribió: "El silencio del sabio grita más fuerte que la voz del insensato". Y tú puedes convertirte en ese sabio, en alguien cuya manera de vivir, de retirarse, de actuar, sea tan coherente que incluso tu distancia sea sentida como presencia. Entonces, si hoy estás luchando por no ser olvidado, haz una pausa. Pregúntate: ¿estoy intentando quedarme en la mente de alguien mientras me estoy perdiendo de la mía? Porque muchas veces, el acto más poderoso que puedes hacer es volver a ti, no desaparecer por despecho, sino retirarte para reconstruirte. Y cuando lo haces, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, la percepción que otros tienen de ti también. No lo olvides, no necesitas estar en todas partes para estar presente. Solo necesitas vivir de una forma tan genuina que tu recuerdo camine por sí solo. ¿Te has dado cuenta de que cuanto más persigues a alguien, más se aleja? No solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Porque la persecución crea presión, y la presión bloquea el recuerdo, la conexión, la atracción. Pero los estoicos sabían algo que la mayoría pasa por alto. El verdadero magnetismo nace cuando no hay necesidad. Cuando alguien vive tan centrado, tan firme en sí mismo, que no persigue, pero tampoco puede ser ignorado. Epicteto hablaba constantemente de la autosuficiencia emocional, no como una coraza, sino como un estado natural del ser. Porque una persona que no necesita atención para sentirse valiosa, se vuelve magnética. Es como una antorcha en la oscuridad. No busca ser vista, pero ilumina. Y por eso es imposible no notarla. El problema de muchos hoy es que confunden presencia con insistencia. Piensan que estar todo el tiempo, escribir a toda hora, reaccionar a cada cosa, preguntar constantemente, es forma de construir una conexión. Pero eso no es conexión, es ruido. Y el ruido no deja espacio para que el otro piense, sienta, extrañe. Es en el silencio estoico, lleno de propósito, donde nace el recuerdo auténtico. Marco Aurelio nos recuerda que quien está en armonía consigo mismo no necesita ser validado por los demás. Esa armonía interior se siente, se percibe, tiene un peso propio, y cuando tú logras vivir desde ese lugar, te vuelves alguien que deja huella sin tener que marcar territorio. Aquí va una práctica concreta. En vez de preguntarte cómo hacer para que alguien piense en ti, pregúntate qué estás haciendo tú para ser alguien inolvidable. ¿Estás cultivando tu carácter? ¿Estás viviendo con propósito? ¿Estás expresando tus valores a través de tus acciones? Porque nadie recuerda a quien solo intenta agradar. Pero todos recuerdan a quien vivía con autenticidad. Séneca decía: nada más admirable que aquel que se mantiene firme mientras todo lo demás cambia. Esa firmeza no necesita testigos, no necesita gritar, es silenciosa, es discreta, pero es profundamente impactante, porque es rara. Y lo raro, lo auténtico, lo escaso, permanece. Imagina lo siguiente: tú te retiras, no con rabia, no con drama, con calma. Y no lo haces para castigar. Lo haces porque entendiste que tu energía no es para ser mendigada. Que tu presencia no debe depender del deseo ajeno. Que tu valor no está en cuánto insistes, sino en cuánto te eliges. Y en esa elección, en ese gesto silencioso de amor propio, el otro empieza a pensarte. No por lo que dijiste, sino por lo que proyectaste. No por lo que diste, sino por la forma en que supiste retirarte sin romperte. Esa es la verdadera presencia, la que no exige atención, pero la genera,
la que no busca control, pero crea eco, la que no persigue, pero deja rastro. Y tú puedes cultivarla, no en función del otro, sino como consecuencia natural de tu transformación interior. Uno de los errores más comunes cuando se quiere ser recordado por alguien es creer que todo se trata de presencia constante, como si estar en la vida del otro significara estar físicamente cerca, responder rápido, mostrarse disponible, hacer lo que sea con tal de no ser olvidado. Pero esa actitud, lejos de generar conexión, produce saturación. Y como enseñaban los estoicos, lo que se da en exceso pierde valor. Epicteto insistía, cuida lo que das y a quién lo das, porque si entregas sin medida, perderás tu forma. Esa frase, sencilla pero profunda, nos invita a entender que no es la cantidad de presencia lo que genera impacto, sino la calidad de nuestra forma de estar. Y muchas veces, una ausencia bien colocada vale más que 1000 presencias ansiosas. ¿Has notado cómo el silencio de alguien con carácter deja más huella que la insistencia de alguien sin dirección? Cómo una frase tranquila, dicha con firmeza, puede calar más que 1000 justificaciones. Esa es la presencia de la que hablaban los estoicos. Una presencia que no depende de la frecuencia, sino de la profundidad con la que esa persona vive sus principios. Marco Aurelio vivía rodeado de presiones, aduladores, enemigos y demandas, y sin embargo, era recordado por su calma, por su mirada firme, por la forma en que podía estar presente sin absorberlo todo. Él entendía que su energía era limitada y que no tenía que estar en todos los lugares ni para todos. Solo tenía que ser fiel a sí mismo. Esa fidelidad, no a los demás, sino a su esencia, es lo que lo hizo inolvidable. La mente humana no retiene lo que es común, lo que se repite sin pausa, lo que no ofrece contraste. La mente recuerda lo que impacta. Y lo que más impacta, en la mayoría de los casos, es aquello que se sostiene en el tiempo por su fuerza silenciosa. No por gritar, no por reclamar, no por buscar atención, sino por haberse plantado como un árbol que no necesita moverse para hacerse notar. Aquí tienes una práctica estoica para hoy. Piensa en esa persona que quieres que te recuerde. Y ahora haz algo que la mayoría no hace. Deja de pensar en lo que puedes hacer para gustarle. Y empieza a pensar en lo que puedes hacer para elevar tu vida. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy sacrificando para ser recordado? Y luego, recupérala. Séneca decía, el alma no soporta vivir dividida entre lo que quiere ser y lo que hace para agradar. Y esa división interna es la que te desconecta de tu poder. Porque cuando actúas para ser pensado por otro, te desconectas de ti. Pero cuando actúas desde tu verdad, sin intentar manipular resultados, generas un impacto que se siente, se queda y se recuerda. No necesitas desaparecer, tampoco necesitas estar todo el tiempo, solo necesitas volver a ti y convertirte en alguien que vive con tal claridad, con tal profundidad, que pensar en ti sea inevitable. No por lo que das, sino por lo que eres. Porque, como decía Marco Aurelio, la tranquilidad viene cuando tus actos están en armonía con tu alma. Y una persona en armonía es difícil de ignorar, incluso cuando no está presente. Cuando dejas de actuar desde la necesidad y comienzas a actuar desde el propósito, algo muy curioso sucede. Ya no te esfuerzas por ser recordado, pero comienzas a hacerlo. Ya no buscas atención, pero atraes miradas. Ya no fuerzas conexión, pero generas impacto. Y esto no es magia. Es la consecuencia natural de vivir desde tu centro. Eso es lo que los estoicos llamaban autoridad interior. Epicteto no tenía poder político, no era rico ni famoso. Pero sus palabras, miles de años después, siguen presentes. ¿Por qué?
porque hablaba desde la verdad, desde la coherencia, desde la fuerza de quien no mendiga aprobación. Ese tipo de energía atraviesa el tiempo, y en lo cotidiano, atraviesa también las emociones de las personas con las que te relacionas. Porque hay algo en la estabilidad, en la autenticidad, en la calma profunda, que no puede ser ignorado. Muchos buscan fórmulas para dejar huella en la mente de alguien, pero ninguna estrategia funcionará si no hay una transformación interna primero. Porque puedes enviar el mensaje perfecto, decir las palabras correctas, estar en el momento oportuno, pero si lo haces desde la inseguridad, desde el miedo al olvido, desde la carencia, todo eso se percibe. Y lo que se percibe con ansiedad, se rechaza. Por el contrario, cuando vives con firmeza, sin sobreactuar, sin buscar aprobación, generas una sensación que pocas personas son capaces de provocar. Confianza. Y las personas recuerdan a quien les genera confianza. Recuerdan a quien es coherente, a quien no los presiona, pero tampoco desaparece por debilidad, a quien puede estar o no estar, pero siempre se siente íntegro. Marco Aurelio hablaba de actuar como si el mundo te estuviera mirando, pero sin importar si realmente lo hace. Esa frase encierra una verdad estoica fundamental. Haz lo correcto, no porque alguien lo vea, sino porque tú sabes qué es lo que debes hacer. Esa es la fuente del verdadero magnetismo, porque alguien que vive desde su virtud no necesita convencer a nadie. Su vida se convierte en su mejor argumento. Aquí tienes una práctica poderosa. Empieza a trabajar tu presencia no desde lo externo, sino desde lo interno. Pregúntate cada mañana, ¿qué energía voy a transmitir hoy, incluso sin decir una palabra? Porque tu lenguaje no verbal, tu calma, tu forma de responder o no responder, dicen más que cualquier declaración emocional. Séneca decía, no es grande quien hace mucho ruido, sino quien puede mantenerse sereno en medio del caos. Esa serenidad es adictiva, porque vivimos en un mundo donde todos reaccionan, todos compiten, todos luchan por ser vistos. Y de pronto aparece alguien que no juega ese juego, alguien que no corre, que no grita, que no se rebaja, y esa persona permanece. ¿Quieres que alguien piense en ti todo el tiempo? No te acerques para forzarlo, acércate a ti mismo para fortalecerlo, porque cuando eres tú quien se impacta, quien se transforma, quien se disciplina, ese cambio se vuelve perceptible y deja marca, una marca silenciosa, pero firme, una que no desaparece cuando te vas, una que incluso crece en tu ausencia, porque la mente no se aferra a quien insiste, sino a quien deja algo real. Y lo real no necesita ruido, solo necesita verdad. Hay un punto en el camino estoico en el que dejas de preguntarte, ¿cómo puedo estar en la mente de alguien? Y comienzas a preguntarte, ¿qué tipo de persona quiero ser, incluso cuando nadie me mire? Y es justo en ese punto, cuando ya no actúas para ser recordado, sino para ser íntegro, que te vuelves inolvidable. La paradoja es clara. La mente retiene más intensamente a quien no intenta imponerse, a quien aparece sin intención de quedarse, pero deja un impacto que no se borra. Y ese impacto no nace del deseo de agradar, sino de la autenticidad, de la forma en que caminas, hablas, respondes, te retiras, decides, porque cada una de esas acciones es una declaración silenciosa de quién eres. Epicteto hablaba de la importancia de vivir de tal manera que uno no necesitara defensas externas, que la conducta hablara por sí sola, que tu presencia, incluso sin palabras, comunicara valor, firmeza y dirección. Esa es la esencia del estoico. Alguien que no ocupa espacio por insistencia, sino por identidad. Y esa identidad, cuando es sólida, no puede ser ignorada. ¿Quieres ser recordado por alguien?
Entonces no invadas, no interrumpas, no persigas. Vive con tal propósito, con tal foco, con tal claridad, que tu ausencia se convierta en una presencia constante. Porque el verdadero eco no nace del grito, nace del contenido, del alma trabajada, del carácter forjado en silencio. Marco Aurelio escribió que el hombre se eleva por encima de la opinión ajena cuando encuentra dirección en su interior. Y esa dirección es lo que marca la diferencia entre una vida que impresiona superficialmente y una vida que deja raíces. Porque lo que tú siembras hoy en tu forma de ser, será lo que el mundo y las personas que te rodean recordarán de ti mañana. Aquí va una práctica directa y brutalmente honesta. Deja de preguntar, ¿me extrañará? Y empieza a preguntarte, ¿he vivido con fuerza suficiente para ser recordado con respeto? No con nostalgia vacía, sino con admiración silenciosa. Porque las personas no se aferran a quien les daba atención constante, sino a quien les mostraba, con su ejemplo, cómo es una vida vivida con propósito. Séneca decía, el que busca dejar huella debe caminar con peso. No con peso de sufrimiento, sino con peso de presencia. Y ese peso se construye en el día a día, cuando eliges el silencio sobre la reacción, la dignidad sobre la complacencia, la retirada serena sobre el reclamo vacío. La mayoría intenta estar en la mente del otro, como una forma de sentirse completo, pero el estoico no busca completarse a través de otro. Se completa a sí mismo. Y es precisamente esa completitud lo que genera un recuerdo duradero. Porque quien no necesita, pero elige estar, marca. Quien se aleja con paz, pero con identidad, permanece. Quien no presiona, pero irradia valor, inevitablemente deja algo dentro. No necesitas estrategias para ser recordado. Necesitas dirección, necesitas carácter, necesitas presencia interna. Porque cuando lo que eres habla más fuerte que lo que haces, la mente del otro no tiene otra opción que recordarte, aunque no lo admita, aunque no lo diga, aunque ya no estés, porque al final la mente olvida rostros, pero nunca olvida energía. Y la energía que nace de una vida estoica, vivida con profundidad, jamás se desvanece. Hay un momento, si eres honesto contigo mismo, en el que te das cuenta de que no necesitas estar en la mente de nadie más. Cuando por fin has aprendido a habitar completamente la tuya. Y ese momento es una revolución silenciosa. Porque ya no buscas ser recordado como una forma de validarte. Ya no necesitas que alguien te piense para sentirte presente. Ya no mendigas espacios ajenos porque te volviste hogar para ti. Esa es la transformación profunda que enseña el estoicismo. Y es irónica, porque cuando llegas a ese punto, cuando ya no buscas ser recordado, es cuando más lo eres. Epicteto decía, el alma que se conoce no necesita testigos. Y eso es exactamente lo que pasa cuando vives desde tu centro. Dejas de actuar para ser visto y empiezas a actuar porque sabes quién eres. Y esa certeza interior se convierte en una huella. Invisible, pero indeleble. Una huella que, aunque no grita, permanece. Que aunque no exige, impacta. Que aunque no se impone, transforma. ¿Y sabes por qué eso sucede? Porque el mundo está lleno de personas que fingen seguridad, que proyectan imágenes, que compiten por atención. Pero cuando aparece alguien que ya no compite, que ya no necesita actuar para agradar, que simplemente vive con profundidad, ese alguien se vuelve distinto, inquietante, memorioso. Marco Aurelio enfrentó guerras, traiciones, muertes, y aún así jamás perdió su dirección. No porque fuera invulnerable, sino porque entendía algo que tú también puedes aplicar. Que todo lo que realmente necesitas para dejar marca en el mundo ya está en ti.
Solo tienes que dejar de mirar hacia afuera. Solo tienes que construirte, hasta tal punto que incluso tu silencio tenga forma y tu ausencia tenga presencia. Hazte esta pregunta ahora, sin adornos. ¿La persona que eres hoy merece ser recordada? No por lo que intenta, sino por lo que proyecta. No por lo que entrega, sino por lo que representa. Porque eso es lo que el otro va a retener. No tus palabras, no tus mensajes, no tus intentos desesperados, sino tu postura, tu fortaleza, tu equilibrio. Aquí tienes una práctica final antes del cierre. Durante los próximos días, observa cada uno de tus gestos como si fueran los únicos que quedarán grabados en la mente de alguien, no para fingir, sino para ser más consciente. ¿Qué dejas cuando estás presente? ¿Qué dejas cuando te vas? ¿Qué parte de ti se queda cuando ya no dices nada? Séneca lo resumió así: no hay forma más poderosa de permanecer que vivir con verdad. Y esa verdad no necesita adornos, solo necesita firmeza. No tienes que perseguir la memoria de nadie. Solo tienes que convertirte en alguien que, cuando se va, deja silencio, pero no vacío, porque su esencia quedó sembrada, y eso no hay mente que lo olvide. Si llegaste hasta aquí, ya no eres el mismo que dio play a este video, porque hoy comprendiste algo que pocos entienden. No necesitas estar persiguiendo a nadie para ser recordado. No necesitas rogar espacio en la mente de nadie para tener presencia. No necesitas llamar la atención cuando has aprendido a vivir desde tu centro. Los estoicos lo sabían. La verdadera influencia no se fuerza, se construye. Y tú puedes construir una vida tan sólida, tan serena, tan llena de propósito, que quien alguna vez te conoció no pueda olvidarte. No porque insistas, sino porque dejaste huella. No por lo que dijiste, sino por lo que fuiste. No por lo que ofreciste, sino por la energía que transmitiste al simplemente ser tú mismo, en tu forma más firme y honesta. Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, ninguno de ellos buscó ser recordado, pero lo fueron, porque vivieron de forma que el mundo no pudo ignorarlos. Y tú, en tu escala, en tu historia, puedes hacer exactamente lo mismo. Hoy te invito a tomar una decisión. Dejar de actuar desde la necesidad y empezar a vivir desde la intención. Dejar de querer ser pensado y comenzar a ser inolvidable. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. No desde el ruido, sino desde la calma. Y si este mensaje resonó contigo, si sentiste que algo dentro de ti despertó, escribe en los comentarios esta frase: mi presencia nace de mi esencia. Hazlo como un compromiso silencioso, como una declaración ante ti mismo, para recordar cada vez que vuelvas a dudar que no necesitas rogar atención cuando caminas con dirección. Y si quieres seguir este camino de transformación estoica, te invito a ver el próximo video del canal. Allí descubrirás cómo los sabios enfrentaban el rechazo y la indiferencia sin perder su poder interior. Porque esto no termina aquí. Apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Vive con intención. Camina con firmeza. Y deja que tu esencia hable por ti. Porque quien se encuentra nunca es olvidado.